que el día 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género, queremos dedicar un apartado dentro de nuestras emisiones a este tema. Los medios de comunicación han contribuido muchísimo a que se conozca, pero sin embargo nos encontramos ahora con la paradoja de que la mayoría de la gente piensa que conoce el tema y sus implicaciones. Sin embargo, se tiene un conocimiento muy superficial del mismo. Necesitamos mucha formación. Necesitamos formación desde el jardín de infancia, en los colegios, en los institutos, en la universidad, esto desde el punto de vista, digamos, de las enseñanzas más regladas. Necesitamos también campañas formativas para que calen de forma general. Necesitamos formación de profesionales a todos los niveles. En la enseñanza tenemos que formar a los formadores para evitar que se llegue a estas relaciones peligrosas, a estas situaciones de violencia de género, trabajando con los niños, con las niñas, con los chavales, de modo que sepamos construir, que podamos construir otro tipo de sociedad. Esta formación de profesionales tiene que ir a todas las áreas, al campo de la psicología, de la policía, al campo sanitario. Ahora mismo se está trabajando en este sentido para que haya una formación más sólida en los cuerpos de la judicatura, tanto en el acceso como posteriormente seguir manteniendo ciclos de enseñanza. Es decir, nos tenemos que implicar toda la sociedad y tenemos que tener una cosa muy clara. El silencio, la inacción nos hace cómplices. Por tanto, trabajemos para erradicar la violencia de género. El Consejo General del Poder Judicial señala que en 2017 los juzgados españoles recibieron un total de 166.260 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento del 16% con respecto al año anterior. Uno de los principales obstáculos de las víctimas a la hora de denunciar es la desconfianza que sienten ante la justicia. Hoy, Teresa Sansegundo, profesora titular de Derecho Civil, entrevistará a Ana Isabel Luaces, profesora titular de Derecho Procesal, quien nos hablará de la exención del deber de declarar de la víctima de género. La profesora Ana Isabel Luaces nos va a hablar hoy sobre la exención del deber de declarar de la víctima de violencia de género. En este tipo de delitos se hace muy difícil la prueba. Hay muchas dificultades porque en muchos casos son hechos que han ocurrido únicamente delante de la víctima y del presunto agresor. Entonces, queríamos que nos explicara un poco qué tipo de dificultades desde el punto de vista técnico se encuentran aquí. Buenos días, muchas gracias a la directora del Centro de Estudios de Género por darme la oportunidad de estar aquí y participar en estos temas que, evidentemente, aparte de estar dentro del máster de Estudios de Género, pues sobre los que he escrito y sobre los que creo que debemos avanzar y escribir mucho todavía porque nos queda mucho por conseguir. Bien, es verdad que la exención del deber de declarar de las víctimas de violencia de género es un tema que ha planteado muchas dificultades. Las primeras dificultades, y por eso siempre está sometido a debate, la primera dificultad es en materia probatoria. ¿Por qué? Pues precisamente como decía la profesora Sansegundo, porque en la mayoría de los hechos suceden en la intimidad del domicilio familiar. Entonces, el tema es que si en la ley de enjuiciamiento criminal existieran especialidades probatorias, pero no, tenemos que aplicar en esta materia probatoria las normas generales que existen en la ley de enjuiciamiento criminal. Por eso la jurisprudencia ha venido estableciendo una serie de criterios para dotar de credibilidad a la declaración de la víctima y unos requisitos que se vienen exigiendo en relación a esta dispensa del deber de declarar. Por tanto, nos enfrentamos ante un marco probatorio altamente problemático,
Veremos que está sometido a múltiples interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que carecen de uniformidad y homogeneidad, con continuos cambios, es verdad, en algunos aspectos en la doctrina jurisprudencial acerca de su alcance y significado, que cuando menos generan ciertos niveles de inseguridad en materia probatoria. El primer problema es que la declaración de la víctima aparece como única prueba de cargo en la mayoría de los casos. Entonces, una de las fuentes de prueba que resulta determinante en la comisión de estos hechos constitutivos de violencia de género es la declaración de la víctima. Y debido fundamentalmente a ese ámbito de privacidad en que estos hechos suelen producirse, su relevancia es grande, ya que en muchas ocasiones se erige en la principal o única prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia y para fundamentar, por tanto, una sentencia condenatoria. A la hora de indagar sobre las causas de estas situaciones de parquedad probatoria en estos asuntos, podemos encontrar respuesta en varios aspectos que creo que es importante que veamos. En primer lugar, es el lugar o el espacio, como hemos dicho anteriormente, donde tienen con mayor asiduidad lugar estos hechos delictivos, que es el domicilio familiar o el de la víctima. Esto es un espacio o un ámbito privado alejado de mirada de testigos e idóneos para que el agresor pueda ejercer su poder de dominación. En segundo, que en esta materia nos enfrentamos a personas que en muchas ocasiones, fuera de ese espacio, mantienen un comportamiento social y una actitud normalizada, lo que puede generar dudas e inseguridad en la veracidad de los hechos denunciados, de los que no están exentos, por cierto, ni los distintos operadores jurídicos, jueces, fiscales. A la vista de estas consideraciones, es necesario ver que para dar credibilidad a esa declaración de la víctima se vienen exigiendo 3 criterios de valoración. Primero, una ausencia de incredibilidad subjetiva de la víctima. ¿Cómo se hace? Pues el órgano jurisdiccional trata de analizar las manifestaciones vertidas por la víctima para observar si efectivamente está en presencia de una declaración fidedigna o, por el contrario, existieran móviles espurios, es decir, odio, resentimiento o venganza por hechos anteriores. Se trata, en definitiva, de analizar la sinceridad del testimonio emitido en relación con el inculpado. Ahora bien, este criterio, que parece en principio muy fácil de apreciar el juzgador en caso de agresiones en que la víctima y el agresor no se conocen, es mucho más difícil de valorar en aquellas relaciones en que se conocen y conviven. Pues la víctima sufre un claro desgaste psicológico que normalmente le hacen pasar por distintas situaciones, que se mueven entre querer denunciar, pero también en querer reanudar una convivencia feliz con su agresor. Por tanto, es en esta situación de los demás debe apelarse a la mayor sensibilidad por parte del juzgador, que le permita valorar con acierto las equívocas y en ocasiones contradictorias declaraciones de la víctima. Después está la verosimilitud del testimonio, que se basa en la lógica de la declaración, que debe estar demostrada mediante corroboraciones periféricas o de carácter objetivo. Es decir, el análisis de la sentencia sobre violencia de género nos lleva a destacar por su frecuencia, sin perjuicio, eso sí, de la variedad de la casuística posible, los datos objetivos consistentes en partes médicos de lesiones o una testifical indirecta que sirva de apoyo a la declaración de la víctima. Y por último está la persistencia en la incriminación. Debe ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones. Por tanto, se exige que la víctima mantenga una incriminación en todas y cada una de las declaraciones, ante la policía, ante el juzgado de instrucción y ante el tribunal enjuiciador. Convenimos con Fuentes Soriano que esta persistencia a la incriminación no debería ser interpretada, lógicamente, como un impedimento para poder realizar, desde nuestro punto de vista, alguna modificación de los datos manifestados, siempre que la misma sea mínima y no se refiere a datos que no tengan o que tengan ese carácter relevante o concluyente en relación con la persona del agresor y con los hechos cometidos de los cuales se le acusa. Estos son los 3 criterios que se vienen manteniendo. Bueno, estos 3 criterios vemos que se necesitan para que la declaración de la víctima realmente se pueda tener en cuenta. Pero es que no solo tenemos estas dificultades probatorias, sino está luego la exención del deber de declarar, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo, para los que no estén muy duchos en derecho, este artículo, cuando llega la mujer, es lo primero que le lee el juez y más o menos le viene a decir que sepa usted que no tiene obligación de declarar contra su marido o su pareja. ¿Qué pasa con esto?
O sea, las mujeres han cogido fuerza para ir al juicio, ir a declarar. Y cuando llega el juez y lo primero que le dice es esto, usted no tiene obligación de declarar, claro, esto ya es un frenazo el que pega diciendo, bueno, pues entonces no declaro. Y es que este precepto está pensado, creo yo, la profesora Loaces nos lo podrá comentar, que sabe mucho más sobre el tema, está pensado para otro tipo de delitos. Es decir, para que una madre, un cónyuge, un hijo no tenga que declarar en contra de su padre, de su madre, de su cónyuge en un delito. Pero claro, en un delito, por ejemplo, que el hijo haya robado o haya asesinado a otra persona. No cuando en la misma persona aúna las dos condiciones, la condición de víctima y la condición de denunciante. Entonces yo creo que esto es un problema muy grande. No sé lo que ella pensará. Desde luego en el Pacto de Estado contra la Violencia ha habido muchas personas que han hecho propuestas para la modificación de este artículo. Yo, por ejemplo, participé como experta en el Congreso y en el Senado y también lo planteé. Entonces, a ver qué nos puede comentar al respecto, porque es bastante conflictivo. Efectivamente, opino muy parecido a la profesora Sansegundo. La mayoría de estos hechos suceden, como hemos dicho, en la intimidad. Y claro, se pretende comparar al testigo en el que está pensando el 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el testigo víctima. Pero es que no podemos compararlo. Lo primero, por varios motivos, ¿no? Porque el testigo víctima de violencia de género no es un testigo, como digo yo, que interviene en el proceso como un tercero extraño a los hechos, sino podríamos considerarlo como un testigo privilegiado, es decir, que declara sobre los hechos de los que ha sido víctima. Además, él es el que, la víctima es la que provoca la causa, ¿no? Podríamos decir que comience la causa interponiendo una denuncia, que por cierto, aunque esté el Ministerio Fiscal, tampoco está obligada en virtud de la dispensa de la obligación de declarar que se contempla en el 261 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como decía la profesora Sansegundo, es cierto que está sometido a debate, que el 416 tenía que ser objeto de reforma. Sin embargo, yo hasta este momento esperaba que la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que era un buen momento, no se desaprovechara. Pero evidentemente no ha habido una modificación en el 416. Ha habido una modificación en el 730 por el Estatuto de la Víctima, en el que simplemente, aparte de la lectura, hice la incorporación simplemente en los casos de menores de edad y de personas discapacitadas necesitadas de especial protección que van a declarar sin confrontación visual. Entonces, esas declaraciones por videoconferencia se pueden introducir, pero no hay un cambio en este sentido. Los grupos de expertos y de expertas en violencia de género han pedido este cambio y se han pedido desde el año 2003, en el año 2011, es decir, cambios sucesivos en este tema. Yo creo que es verdad que lo primero que hay que hacer es tener claro que estamos ante un testigo víctima para poder hacer ese cambio. Es decir, pero les excluimos del 416 a las víctimas de violencia de género. Pero no solo es un testigo víctima. Vamos a ver, si yo voy por la calle y me roban el bolso y luego tengo que declarar, también tengo una condición ahí de testigo víctima, pero obviamente la situación es absolutamente diferente. No tiene nada que ver una persona que no conozco, que me ha dado un tirón por la calle, que estar declarando contra una pareja, padre de unos hijos. Es muy complicado. Por eso digo que la reforma que se ha pedido desde muchas voces, ¿no?, que han pedido pues esa reforma, incluso se ha pedido, el problema se ha planteado también incluso para pedir la reforma desde el ámbito subjetivo, en muchas ocasiones en el que tenía que darse esta cuestión. Es decir, muchas veces se ha planteado también si la exención es aplicable a los supuestos de ruptura del vínculo o no. Y es otro tema que también nos podríamos plantear. Y había algunos pronunciamientos en un primer momento que, basando la aplicación de la dispensa del deber de declarar en la solidaridad, entendían que la misma desaparecería en los supuestos de divorcio o cese efectivo de la convivencia. Sin embargo,
una reciente interpretación jurisprudencial ha dado un giro a sus planteamientos al sostener la tesis de la extensión de la dispensa más allá de la realidad del vínculo de solidaridad jurídico o convivencial. No sé qué pensará la profesora Sansegundo al respecto. Yo creo que esta línea jurisprudencial es más acertada, es decir, extenderla más allá, porque en muchos casos nos estamos dando cuenta que hay supuestos de violencia de género que van más allá de cuando ya ha existido el cese de la convivencia, ¿no? Bien, otro aspecto que yo también traigo, sobre todo porque no tengo que olvidar nunca que soy profesora de procesal, el valor probatorio de esas declaraciones, ¿no? De las declaraciones sobre todo anteriores, las que se hacen en fase sumarial o que se hacen en la instrucción. Bien, aquí también es una cuestión sometida a debate, es decir, cuando en fase sumarial se declara y después se acoge a la extensión del deber de declarar en el juicio oral. Bien, han corrido ríos de tinta diciendo si era posible recuperar la declaración prestada en esa fase de instrucción por el testigo víctima por la vía del artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o 730, que como hemos dicho da una nueva redacción, Estatuto de la Víctima, pero no en este sentido, sino en el sentido de referirse a las declaraciones de los menores y de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Es decir, si son válidas, se pueden traer y darles valor probatorio una vez que la víctima de violencia de género decide abstenerse de declarar en el juicio oral, una vez que, como ha dicho la profesora Sansegundo, tiene que ser debidamente informada. Y no olvidemos nunca la importancia del deber de información en las víctimas de violencia de género. Bien, esta cuestión, como planteó tantos problemas, ha sido resuelta por el Tribunal Supremo, ¿no? En unas primeras sentencias, el Tribunal Supremo dejó claro que no se podrían traer a la fase del plenario. Es decir, no se puede acudir al artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se ha apoyado en muchos razonamientos. Y así están más o menos los últimos acuerdos del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que son de 23 de enero del 2018, ¿no? En los que dice, concretamente, el Tribunal Supremo, que el acogimiento en el momento del juicio oral a la dispensa del deber de declarar establecido en el artículo 416 impide rescatar o valorar anteriores declaraciones del familiar testigo, aunque se hubieran efectuado con contradicción, porque evidentemente si hay un principio importante en derecho procesal es garantizar la contradicción en todo momento. En estos casos se puede garantizar o se hubieran efectuado con carácter de prueba preconstituida. Es decir, la prueba preconstituida es aquella que no se puede celebrar en el momento del juicio oral y entonces se preconstituye con anterioridad en la fase de instrucción. Bien, evidentemente no ha habido un cambio jurisprudencial. Yo pensaba, en los años anteriores el Tribunal Supremo ya se mantenía en este aspecto y así, como digo, lo sigue manteniendo. Es decir, si la víctima se ha acogido a esa dispensa de declarar, no se pueden traer las declaraciones anteriores, aunque pudieran ser muy importantes, sobre todo, como hemos dicho, porque en la mayoría de los casos, única prueba de cargo para una sentencia condenatoria es la declaración de la víctima. En los informes elaborados por el Grupo de Expertos y Expertas en Violencia de Género, el Consejo General del Poder Judicial, sí que abogaban por esta posibilidad, ¿no? La posibilidad de introducir mediante la lectura la declaración que se prestase durante la instrucción de la causa, la víctima o el perjudicado de un delito, que cuando es llamado como testigo al juicio oral decide acogerse a esta exención del deber de declarar. Con esta reforma que se pide y que, como hemos visto, no admite la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se permitiría valorar la declaración inicial como medio de prueba con el alcance y la virtualidad que resulta procedente en cada caso, en función del contenido que tenga y de otras pruebas que se hayan podido practicar. Pero tendría importancia. Lo que pasa es que aquí claramente el Tribunal Supremo ve esa declaración, o sea, la declaración que se presta en instrucción la ven casi como, y las pruebas, algunas pruebas que se practican como medios de investigación más que como auténticas pruebas. De todas formas, el debate está abierto. Y yo creo que habrá que ver qué solución adopta el futuro legislador español, pero ya hemos visto que ha habido una reforma muy importante, la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 2015. Yo lo que pasa es que todavía estoy muy esperanzada en que tenga que haber un código procesal penal de una vez y no poner parches. Entonces espero que ya haya una reforma en profundidad. Y una de las cuestiones que además yo creo que se están pidiendo puede ser esta posibilidad, ¿no? Tengo mis dudas
porque, bueno, también en ese momento hay que ver que cómo decide esa persona decide, en cierto modo, acogerse a esa dispensa, pero yo no tengo muy claro en qué condiciones. Si no hay otros condicionamientos, cuando ella en el juicio oral, que yo creo que sí, se acoge a esa dispensa del de declarar. No sé dónde está el miedo, no sé si está el temor. Entonces, tengo dudas. Es verdad que, como digo, la mayoría de los expertos piden que pudieran traerse esas declaraciones. No sé en este sentido qué opina la profesora Sansegundo al respecto y si ella ha participado de alguna manera en el Pacto de Estado, aportando algún aspecto referente al contenido No, de esta en concreto, bueno, reforma. yo hice, ya me dijeron que era muy exhaustiva porque hice como 50 o 60 propuestas. Entre otras, metí el 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero bueno, yo no soy una especialista en derecho procesal y es cierto que dije que había que reformarlo, pero no ofrecí una propuesta concreta. Pero sí creo que hay que ser conscientes de que eso es lo primero que se le dice a una mujer al llegar al juzgado y entonces es muy difícil sobreponerse y decir, pero además que no saben bien. O sea, llegan y le dicen que sepa que usted no tiene obligación de declarar y cuando les dicen eso no saben bien y dicen, pues si no tengo no declaro y entonces ya han perdido la oportunidad. O sea, también a veces no les han explicado lo suficiente sus letrados que eso va a ocurrir y qué consecuencias tiene. Es que, o sea, lo que no puede ser es que eso no sepan los efectos. Yo creo que sí que habría que modificarlo. Es que incluso se dice, claro, cuando hablamos de prueba preconstituida hay que cumplir con unos parámetros. Que sea irreproducible en el momento del juicio oral. Claro, entonces, para poder abogar por la reforma, dice, pero bueno, no es irreproducible porque puede declarar en el juicio oral, ya, pero ¿cómo declara? Hay que ver en qué condiciones. Porque muchas veces, ese es el problema que yo creo que se tienen los procesalistas, sobre todo cuando estamos en estos casos, ¿no? Es como cuando fue criticada la ley, ¿no? Porque bueno, pues el fuero es el lugar de comisión del delito. Cuando la ley decía, no, el del domicilio de la víctima. Entonces todo el mundo montó cólera porque, claro, rompíamos una norma procesal, era Santa. Pero vamos a ver, es que nos estamos moviendo en unos parámetros distintos. Por lo tanto, yo creo que ese sí que es un problema. Todos estos problemas los procesalistas los ven desde el punto de vista del derecho procesal, pero los tendremos que ver desde el punto de vista del derecho procesal con las peculiaridades que conlleva el ser víctima de violencia de género. Y el Estatuto de la Víctima, sí me gustaría ver qué novedades ha introducido con respecto a las víctimas de violencia de género. Pues en el caso de las víctimas de violencia de género, ampliar al caso de los hijos, pero no ha ido mucho más allá. O sea, yo creo que además eso es lo que se ha criticado el Estatuto de la Víctima, que yo, por cierto, creo que es una norma muy importante, pero las críticas se han hecho es que muchos de los derechos que se han incorporado como derechos básicos ya estaban en mucha de la normativa, pero no ha ido mucho más allá. O sea, casi yo creo que nos encontramos más en menores y en personas con discapacidad, necesidades de especial protección, que más que sí que en el tema de cambios en tema de las víctimas de violencia de género. No he visto, sí en el tema a lo mejor en materia de ejecución, ¿no? Que puedan participar en la ejecución, pero los problemas que ello puede conllevar, ¿no? Es decir, lejos del deber de informar por las diferentes etapas en las que puede pasar el agresor cuando está en prisión, si va a tener permisos, pero todo esto sí que ya estaba en otras normas. Es decir, es verdad que se ha podido recoger de una forma más comprimida en una norma, pero no ha ido más allá. No ha habido cambios, podríamos decir, demasiado significativos en esta materia. Bueno, pues muchas gracias. Ya saben que la profesora Ana Isabel Loaces imparte junto con otras dos profesoras y conmigo la asignatura de violencia de género en el máster de estudios de género. Así que ahí seguiremos profundizando en estos temas. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias.